Hola, hoy hablaremos sobre el capítulo 4 que se refiere a la utilidad que viene contenido en el libro de Microeconomía Intermedia, un enfoque actual de Varian Hill. Para entender este tema primero tenemos que definir qué es utilidad y esto está basado en las preferencias que tienen los consumidores sobre los bienes y o servicios y es la parte fundamental para analizar las elecciones que tienen para adquirirlos. Y la utilidad es una forma de describir estas elecciones. Las funciones de utilidad nos van a servir para asignar números a todas las formas de consumo posible, de tal manera que aquellas que se prefieran tengan números más altos a aquellas que no sea así. Este tipo de función se denomina ordinaria, puesto que pone énfasis en la manera en la que se ordenan los bienes. Existen formas diferentes de asignar cifras de utilidades. Entre ellas se encuentra la transformación monótona, la cual se encarga de transformar una serie de números, pero siempre manteniendo el orden entre estas. Para entender esto tenemos que conocer la tasa de variación, la cual se halla observando la variación de FU dividida por la variación en la utilidad, encontrando la función de cambio en F sobre cambio en U. Una función de este tipo siempre tendrá una tasa de variación positiva, por lo cual la gráfica en la misma siempre tendrá una pendiente positiva, como se muestra en la siguiente figura. Esta es una transformación monótona de la utilidad, puesto que la pendiente siempre va a ir hacia arriba. Y la figura B nos indica una función que no es monótona, puesto que a veces sube y a veces baja la variación. Entonces no es un ejemplo de una función, de una transformación monótona de la utilidad. Una transformación monótona expresa siempre las preferencias de la misma manera que la función de utilidad original, pero con otros valores. Ahora hablaremos de la forma de construir una función de utilidad a partir de las curvas de indiferencia. Una sencilla forma de hacerlo es trazando una diagonal entre las curvas de indiferencia, como se aprecia en la imagen, y etiquetando cada una de ellas en función de su distancia al origen, medida a lo largo de la diagonal. Como podemos ver, las curvas de indiferencia que se encuentran más alejadas del origen tienen los valores más altos, y las que se encuentran más cercanas al origen tienen los valores más bajos. Ahora veremos cómo podemos obtener las curvas de indiferencia a partir de la utilidad, suponiendo que tenemos la función de utilidad como la siguiente. Utilidad es igual a x1, x2 es igual a x1 por x2. Entonces, despejando x2 como función de x, obtenemos x2 es igual a k sobre x1. Representando las curvas de indiferencia mediante la siguiente gráfica. También supone una transformación monótona, puesto que son los mismos valores de la función de utilidad original incrementados y se puede seguir apreciando la preferencia del consumidor. Ahora hablaremos de la función de utilidad de las preferencias por los sustitutivos perfectos. En este tipo de funciones de utilidad las encontramos cuando un consumidor, al renunciar a una unidad del bien 1, necesita 2 unidades del bien 2, dando a entender que, para él, el bien 1 es más importante que el bien 2. Esto para satisfacer que con ambos tenga la misma utilidad. Dado esto, la función de utilidad tomaría la siguiente forma. Utilidad es igual a A del bien 1 más B del bien 2, donde A y B son valores positivos que miden el valor que tienen los bienes sobre el consumidor. La pendiente de las curvas de indiferencia siempre estará dada por la forma menos AB.
puesto que si tenemos dos porciones del bien 1 y del otro lado una porción del bien 2, vamos a encontrar que la forma va a ser menos 2. Ahora hablaremos de los complementarios perfectos, que es la función de aquí abajo. Se tiene esta función de utilidad cuando el consumidor se dispone a comprar dos bienes que se complementen entre sí, en la que el número mínimo de ambos bienes será el número mínimo de cada bien por separado. Poniendo como ejemplo un consumidor que va a comprar pares de zapatos, el número mínimo de pares de zapatos que va a comprar es el número mínimo de pares de zapatos derechos que va a consumir. La función de utilidad que describe las preferencias por los complementos perfectos es la siguiente. Utilidad es igual al mínimo del bien 1 por el mínimo del bien 2. Donde A y B son números positivos, donde se indican las proporciones que el consumidor compra de cada bien. En las preferencias cuasilineales se obtienen trasladando las curvas de indiferencia de manera vertical. Al hacerlo, la ecuación de las curvas toma la siguiente forma. x2 es igual a k menos x1, donde k es diferente para cada curva de indiferencia. Y cuanto mayor es su valor, de aquí se obtiene que la utilidad es lineal en unos bienes y en otros no, y es de donde deriva su nombre. Preferencias Cobb-Douglas. Esta función de utilidad está representada por la siguiente función, y es utilidad es igual a x del bien 1 con exponente c por x del bien 2 por exponente d, en donde encontramos que c y d son números positivos que van a describir las preferencias del consumidor. En este ejemplo, muestra el caso de dos preferencias de un mismo bien. En el primero muestra el caso en que C es igual a un medio y D también es igual a un medio. Y la parte B muestra el caso en el que C es igual a un quinto y D es igual a 4/5. Este tipo de preferencias son un ejemplo de curvas de indiferencia regulares. Por esto, podemos deducir que siempre podemos obtener una transformación monótona de la función Cobb-Douglas, en la que los exponentes siempre van a sumar 1. Ahora hablamos de la utilidad marginal, que es la forma de denominar a la tasa de variación en la utilidad de un consumidor al consumir una cantidad algo mayor del primer bien, y se obtiene como un cociente del cambio en la utilidad y el cambio en el consumo del bien 1. El cambio en la utilidad es lo que tenemos arriba de la ecuación y el cambio en el consumo del bien 1 se encuentra en la parte de abajo. Entonces vamos a encontrar que el cambio en la utilidad es igual a la utilidad marginal del bien 1 por el cambio en el consumo del bien 1. Si lo queremos hacer respecto al bien 2, lo único que va a cambiar es la cantidad del bien, porque ahora tomaremos el cambio en la utilidad como se tomó en la primera ecuación, pero en vez de poner el cambio en el bien 1, vamos a poner el cambio en el bien 2. Entonces de esta manera vamos a entender que el cambio en la utilidad va a ser igual a la utilidad marginal del bien 2 por el cambio en el consumo del bien 2. En este sentido, vamos a entender que la función de utilidad marginal representará, como en los ejemplos pasados, las mismas preferencias de la función de utilidad inicial, solo que a una escala diferente. La utilidad marginal y la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución puede entenderse como la relación en la que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. Para este caso debe cumplirse la siguiente regla. La relación marginal de sustitución es igual al cambio en el consumo del bien 2 sobre el cambio en el consumo del bien 1, que nos va a dar
igual a menos la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2. En esta relación de sustitución, siempre debemos obtener un signo negativo, como lo indica la función, puesto que si obtenemos mayor cantidad de un bien tenemos que obtener menos del otro para tener la misma utilidad, pero por diversos fines se ha optado porque estos resultados siempre sean expresados en valores absolutos. Podemos ver a lo largo del video, lo que hicimos fue ver diferentes ejemplos de tipos de función de utilidad, en los cuales lo único que cambia son los valores, pero siempre expresan las preferencias de los consumidores, en los cuales siempre va a tener mayor utilidad al consumir un bien o al consumir otro.